Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 del webinar Crystal Reports en SAP Business One. Y en esta sesión estaremos realizando un ejemplo de un informe de ventas en el que estaremos combinando los distintos documentos que conforman un informe de ventas, digamos facturas, notas de débito, notas de crédito. Normalmente de esto se compone el informe de ventas nativo SAP y la mayoría de reportes que vamos a necesitar. Parte de esta explicación que tendremos básicamente es el cómo poder agregar el dinamismo de la flecha de enlace para varios tipos de documentos. ¿Okay? Así que agradecemos mucho su participación y el tiempo que están invirtiendo. Esperamos que sea de mucho provecho el tema del día de hoy. En este caso, el ejemplo del informe de ventas que estaremos viendo, vamos a agruparlo por vendedor. Vamos a también a colocar un rango de fechas. Y como siempre, vamos a usar la técnica aprendida desde el primer webinar, que debemos de hacer primero un diseño o bosquejo del informe. Para ello vamos a apoyarnos de una hoja de cálculo. Y como siempre acá le voy a colocar el encabezado estándar. Que es el encabezado estándar? Pues básicamente es el encabezado que ya tenemos definido para nuestra organización. En el caso de nuestro ejemplo, colocaremos el logo de Integra y el título del informe. El título como tal será simplemente informe de ventas por vendedor. Y tendremos como filtros fecha inicial, fecha final. Ahora bien, para quienes no han tenido la posibilidad de incorporarse a nuestros webinars, voy a hacer un resumen de qué información tenemos en nuestra base de datos de ejemplo. Básicamente es un ejemplo de una organización que se dedica a la venta de bicicletas, accesorios para bicicletas y también presta servicios referente a las bicicletas. Entonces vamos a hacer un repaso acá de los distintos artículos que se tienen. En este caso tenemos acá los accesorios, todos ellos pertenecientes a un grupo, y cada uno de los grupos tiene una familia, como podemos ver acá. Entonces eso nos permite agrupar nuestras ventas, ya sea por familia, podemos agruparla por grupo o cualquier otra variable. Pero en este caso le es muy importante para la organización determinar a qué familia pertenecen sus ventas, accesorios, bicicletas o servicios. Vamos a avanzar un poco, todos estos son accesorios y ya vamos a llegar en este caso a las bicicletas. Como mencionábamos, acá están los grupos y estos grupos tienen vinculado la familia de bicicletas. Okay. A nivel de estado de resultados, básicamente tenemos una cuenta de ventas locales, una de ventas al exterior, y algo importante es que tenemos definido una dimensión de centro de costo que se llama línea de producto. Para ello vamos a ir a visualizar nuestros centros de costo. Y en este caso tenemos accesorios, bicicletas y servicios, ¿verdad? Todo ello entonces nos permite también a nivel de estos resultados analizar nuestra información por esos tres grandes rubros. Y en este caso nuestros vendedores tenemos aproximadamente 8 vendedores, incluyendo al gerente de ventas, lo cual nos permite también mostrar todas esas operaciones agrupadas por vendedor. Ya en nuestro ejemplo tenemos
algunas facturas ingresadas, en la cual, como mencionaba, a cada uno de estos clientes tenemos también indicado el vendedor. Esto nos va a permitir generar un informe de análisis de ventas. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de generar un informe parecido al análisis de ventas de SAP. Entonces vamos a mostrar acá los filtros, fecha inicial, fecha final. Luego vamos a colocar los datos del vendedor. En este caso sería código y nombre, o únicamente nombre. Luego vamos a colocar el tipo de documento, donde esto puede ser una factura, podría ser una nota de débito, o podría ser una nota de crédito. Cualquiera de esos tres tipos. Luego entonces tendremos el número de documento. En este caso será el DocNum. Tendremos la fecha, cliente, grupo de cliente y el monto de la venta. Y aquí tendremos entonces los totales de venta del vendedor. Y agregaremos por último el pie de página estándar. Y ya tenemos entonces definido esto. Ahora debemos de trabajar en nuestro query. En este caso ya hicimos nuestro diseño, tenemos claridad de lo que vamos a realizar. Y ahora vamos a trabajar nuestro query. Aquí hemos estado trabajando algunos informes de venta en nuestros webinars previos. Así que voy a modificar este. Venta final, fecha inicial, fecha final. También pediremos el dato del vendedor. Este es un dato entero. Y vamos a iniciar a construir nuestro query. Entonces acá tendremos una descripción. Vamos a agregar también la tabla de donde vamos a obtener la información. ¿Por qué le voy a agregar la tabla? Debido a que parte de los objetivos será agregar la flecha de enlace. Como recordarán, la flecha de enlace, básicamente tenemos una forma de definirla a través de un link en Crystal Reports. Y entonces en nuestros ejemplos previos estuvimos viendo cómo la tabla siempre era algo estático, es decir, siempre íbamos a traer facturas o siempre íbamos a traer asientos contables, pero en este caso vamos a tener varios tipos de tabla o varios tipos de documento, perdón, por lo cual es importante que agreguemos esto. Esto nos va a permitir el dinamismo. Entonces ahorita no va a estar tan claro, pero ya cuando yo me encargue de formar ese hipervínculo dinámico, nos daremos. Entonces tenemos acá el doc entry, doc num, doc date. En este caso es la fecha. El código del cliente, nombre del cliente, dirección, teléfono. Tenemos ya el grupo del cliente, el vendedor, la línea, código de artículo, nombre, grupo de artículo, familia. En este caso tenemos incluso más detalle. Entonces veamos nuestro query.
Tenemos básicamente la tabla de encabezado de facturas. Tenemos el detalle de facturas, datos maestros de clientes, datos maestros de grupo, vendedores. Y en este caso, de acuerdo a nuestro informe, realmente nosotros no necesitamos detalle. Para este ejemplo que nosotros vamos a estar trabajando, no necesitamos un detalle, por lo cual yo no voy a utilizar un join hacia el detalle de facturas, y siendo así no puedo tener la información de artículo. Entonces sí tendremos que agregar el campo total, que es el total de la factura. ¿Sí? Algo importante es que no vamos a incluir los documentos cancelados. Para quienes utilizan los documentos cancelados, básicamente lo que puede ocurrir es que SAP me permite a darle clic derecho a un documento, por ejemplo una factura, siempre y cuando esté abierta, yo puedo cancelarlo, pero al cancelar lo que voy a realizar es básicamente una transacción inversa para anularla, pero en este caso va a ser una factura, va a estar el registro en la tabla OINB, por eso es muy importante que en nuestros informes agreguemos estos filtros. Con esto yo me aseguro que no voy a tener documentos cancelados ni documentos de cancelación. ¿Cómo puedo entender este tipo de aspectos? Algo muy útil siempre es tener la documentación de las tablas, que sería técnicamente el diccionario de datos de SAP. Para ello voy a buscar la INV. Y vemos acá el campo cancel. Siempre que esté construyendo un query debería comprender cuáles son los valores posibles. En este caso, acá estamos, cancel. Y los valores posibles es Y, significa que sí, N, no está cancelado, pero también existe el documento de cancelación. Entonces, para evitar no incluir documentos cancelados ni documentos de cancelación, simplemente usé en igual que el valor sea igual a N. Con eso me garantizo que no es ninguna de las otras dos combinaciones posibles. Voy a construir entonces mi query. Ya tenemos acá esta información. Y lo que me falta filtrar también es el vendedor. Y vamos a agregar la opción a que pueda indicar que son todos los vendedores. Entonces le voy a indicar que vendedor es igual a -100. ¿Okay? Entonces, o seteo en mi variable vendedor, o voy a usar el valor -100. ¿Por qué estoy usando -100? Voy a dejar lo que yo he comentado, es que filtra un vendedor, o en el token de Crystal que usa el -100 para todos. ¿Okay? Entonces por eso yo lo definí acá, no hay ninguna regla que me diga que tiene que ser -100. Básicamente se debe a que yo sé que el vendedor es un campo numérico. ¿Cómo puedo saberlo? Siempre en mi diccionario de datos, el ejemplo,
es un entero de 11 y me dice que tiene un vínculo, es decir, que es una llave foránea hacia la tabla OSLP. De igual forma puedo ver en la OSLP y dice que es un entero de 11. Y vamos a ejecutar entonces mi query. Sí, definitivamente por las variables no me lo va a mostrar, pero listo. En este caso necesito hacer una distribución porque acá siempre dice que va a ser factura o nota de débito. Las notas de débito también se almacenan en la tabla OINB y en este caso vamos a poder saberlo a través de la variable o el campo que se llama docSubtype. ¿Sí? Entonces, si no tiene nada, es una factura. Y si tiene DN, es un debit memo. En este caso es una nota de débito. Por lo cual voy a usar entonces un case acá. Pues listo. ¿Veis? Entonces la aclaración acá. Ok, parece que solo tenemos facturas, así que voy a grabar una nota de débito. Y ya estamos bien. El centro de costo. Aquí le vamos a indicar que es un accesorio. Listo, ya fue creado. Voy a volver a ejecutar el pequeño query. Y debería tener ya acá una nota de débito. Correcto. Aquí estamos. Bien, entonces ahora solo me falta incluir las notas de crédito. Pero yo voy a copiar acá en query. Y en el caso de las notas de crédito no es necesario este case. La tabla de notas de crédito es la tabla ORIN. Y ahora sí vamos a crear ya nuestro SP. Listo, ya está acá. Vamos a ejecutarlo. Listo, ya tenemos facturas. Vamos a hacerle a nuestra nota de débito. Vamos a darle una nota de crédito. Y veamos entonces que efectivamente aparece. Aquí está. Excelente. Tenemos entonces nuestras facturas, notas de débito, notas de crédito. Y solo le vamos a agregar acá un ordenamiento
ordered by fecha y tipo de documento. Damos nuestro query, confundámoslo. Aquí tenemos nuestra tabla, nuestro tipo de documento, docente, docnum y todos el resto de datos que necesitamos para nuestro informe. Ahora vamos ya a Crystal Reports. Vamos a hacer el asistente de informes. Vamos a buscar nuestro procedimiento almacenado. Ventas finas. El 1 de enero. El día de hoy. Y acá el vendedor menos 100. Vamos a mostrar. El tipo de documento. Documento, la fecha. Nombre del grupo cliente. Nombre del cliente. Y el total de la factura. Y lo vamos a agrupar por vendedor. Y acá le vamos a decir que totaliza únicamente el total de la factura. No queremos ningún top. Y en este caso lo que vamos a usar es nuestra plantilla. La plantilla donde ya tengo definido el encabezado y el pie de página, lo cual me ahorro tiempo. Y entonces nuestro informe se va a llamar informe de ventas por vendedor. Como parte de los parámetros tenemos entonces el al, y para ello vamos a obtener nuestros parámetros de tipo fecha. Sea fecha final, vamos a darle formato y voy a copiar todo el formato. Listo. Vamos a trabajar con nuestro vendedor. Nos vamos a las opciones de grupo. Y le decimos que muestre el nombre del vendedor. Y le vamos a decir también que le agregue una página de citas.
Vamos a ver qué pasó. No, mejor cambia al parecer. El grupo. Nombre del vendedor. Aquí está. Ya tenemos acá. Vamos a hacerlo un poco más grande. A ver la 12. Y vamos a indicarle en la sección que queremos un color de fondo plata. Está en la sección. Y voy a quitarle al formato en los bordes. No quiero ningún subrayado. Ahora sí. Y voy a agregarle una sección en cabeza de grupo para colocar los tipos. Tipo de documento. Un poco más pequeño. Vamos a dejar en 8. Mayoría. Igualamos tamaños. Estamos viendo cómo está la presentación. Sí, está bien. Y lo vamos a centrar. Número de documento. Vamos a ver fecha. Vamos a darle formato a la fecha. Y seguimos entonces. Y acá vamos a colocar grupo cliente. Y vamos a trabajar ahora el cliente. Vamos a hacer un poco más grande. Tenemos el cliente acá. Hablamos tamaños. Y aquí colocamos el monto.
Listo. Y vamos ahora a igualar tamaños en cuanto a altura. Toma sección. Y en este caso igualamos alturas y alineamos superiores. Listo. Y vamos a ver una línea acá. Bajarle un poco. Listo. Parece que está un poco pequeño. Aquí sí estamos. Y debemos de colocar entonces acá total de la factura. Aquí vemos bordes. Pero que existe medida. Alineamos tamaño mínimo ancho. Y hasta copiar formato. Y acá vamos a agregar un texto que sería el total del vendedor. Y vamos a agregar entonces su nombre. Eh, y ya estamos con 14. Pero en total sí lo vamos a ampliar un poco. Y aquí está el total. Entonces prestamos atención a la alineación y vamos a subir esto a 14. Y vamos a agregarle un recuadro por acá. Listo. Y además de ello, vamos a agregar también vamos a agregar una imagen de la flecha de enlace. Y vamos a agregar el hipervínculo a nuestra fecha de enlace. Acá tenemos ya el respectivo URL. Y vamos a formarlo entonces. Para eso es que agregamos nuestro campo tabla. Aquí estamos. Y básicamente aquí vamos a agregar el doc entry. Aunque nosotros estemos mostrando el doc no, que es el que el usuario final normalmente va a conocer y es el que ve.
las llaves de las tablas es el doc entry. Entonces a través del doc entry tenemos que hacer la referencia. Nuevamente explicando esto, si vemos acá qué es lo que estaría sucediendo con nuestro query, básicamente nuestro query o nuestro hipervínculo dinámico hará lo siguiente, pensemos que es una factura, y acá le va a concatenar, por ejemplo, el 5. En tiempo de ejecución, esto es lo que va a estar sucediendo. El script que utiliza es bastante sencillo, es siempre importante tenerlo a la mano. Y básicamente lo que estamos haciendo es como en cualquier lenguaje de programación, en este caso una fórmula de Crystal. Estamos reemplazando este texto estático por algo dinámico, en lo que la tabla va a poder cambiar, y también el token. ¿Okay? Así, quitando esto. Guardo y cierro. Y voy a guardar mi informe. Además de ello, voy a agregarle también al cliente. En el cliente le voy a dar la funcionalidad del hipervínculo. Es decir, para dejar claro que no es necesario agregar la flechita de enlaces, o simplemente es algo visual para que se vea más bonito y se parezca mucho a los informes de SAP. Sin embargo, no es algo obligatorio. Incluso acá se lo vamos a agregar al campo y aquí lo vamos a concatenar con el código del cliente. Y aquí la tabla sería la OCRD. Y lo que esto estaría haciendo en tiempo de ejecución es reemplazar esto por 00. Okay. Eso es lo que estaría haciendo en tiempo de ejecución. Guardamos y cerramos. Y ahora nos falta, recordemos, nuestros tokens. Ok, fecha inicial. Básicamente vamos a agregarle el texto de petición. Fecha inicial. Fecha final. Entonces el valor es vendedor. Y acá sí vamos a usar nuestra funcionalidad de tokens, que básicamente sería un select from la tabla USLP, que es la tabla de vendedores. Estaríamos agregando punto USLP code y USLP name. Tocamos nuestro query, esto nos forma un listado de todos los vendedores que tiene ingresados en esta base de datos, y básicamente voy a hacerle un junior con el menos 100, coma, y voy a decir acá todo. ¿Okay? Puto. Y ahora lo voy a agregar la cláusula order by para que lo ordene por el SLP code. Esta puede ser una opción, o le puede indicar que lo ordene por la descripción, ¿no? Para que el usuario final sea más presentable. Entonces lo voy a agregar el underscore o bien bajo todos, para que siempre aparezca de primero el todos. Ok, entonces ahora lo voy a dejar ya solo en una línea para evitar que se vea algún carácter no deseado. Lo copio y voy a reemplazar entonces mi token acá, vendedor, arroba, y mi cuenta. Listo. Voy a guardar mi informe. Y ahora voy a proceder a publicarlo en SAP. En gestión de informes y layout, voy a darle a importar. Y voy a buscar mi informe.
En este caso no es un layout, es un informe. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en la sección de informes de ventas. Entonces ya debería tenerlo publicado. Y acá me aparece informe de ventas por vendedor final. ¿Sí? Aquí están los rangos de fecha. Y acá está ya mi token. Y todos los vendedores. Vamos a escoger primero todos. Lo genero. Y acá tengo entonces mi informe de ventas. Voy a reducir un poco. A ver. Tenemos acá que ya tenemos el tipo de documento, el número de documento, la fecha, clientes y el grupo. Notemos cómo cambia el cursor. En este caso acá aparece como el cursor normal. Me posiciono en la flecha y cambia a una manita. Veamos la diferencia. Porque ahí hay un hipervínculo. Nuevamente la flecha de un cursor normal. Y cuando me posiciono en cliente, cambia la mano. Cambia a una mano. Ese es un tip muy importante a retroalimentar a los usuarios. Muchas veces se trabaja esta parte de los hipervínculos, la cual puede ayudar muchísimo al usuario final. Pero el usuario final desconoce este tipo de particularidades del visualizador de Crystal, entonces es parte también de una capacitación para los usuarios finales en los que se les explique cómo todo lo que se puede hacer, los aspectos de exportación, las jerarquías y demás, que vimos desde el webinar de Crystal Report desde cero, porque muchas veces el departamento informático o los administradores invierten mucho tiempo en hacer esto bonito, en agregar los hipervínculos y el usuario final no lo usa, ¿verdad? No lo explota. Entonces, también es importante capacitar al usuario final en cómo utilizar el visualizador de Crystal. Vemos acá entonces que si yo le doy clic acá al documento número 11, tenemos ya la factura número 11, 26, y si le doy clic al cliente, me lleva hasta la ficha de cliente. ¿Sí? Sigamos viendo más vendedores. Y quiero ver uno de ellos. ¿Verdad? Entonces aquí está un muy buen ejemplo. Pues, tenemos la factura número 6. Listo, factura 6. Se le emitió la factura número 1. Factura número 1. La nota de crédito número 1. Nota de crédito de clientes. Y nota de débito número 1. ¿Okay? Entonces, acá el ejemplo es bastante claro. Tengo los tres tipos de documentos son uno, pero sin embargo nuestro query está bien estructurado y la manera en la que lo manejamos permite que no haya ningún tipo de equivocación al momento de seguir la flecha de enlace y nos lleva al documento que corresponda, ya sea factura, nota de crédito, nota de débito y también lo que mencionamos, en este caso el cliente. Y listo, tenemos nuestro informe. Definitivamente en cuanto a cálculos y demás hay muchísimos informes. Sin embargo, con esto que hemos podido visualizar, que fue el último ejemplo de Crystal, realmente tenemos toda la teoría, conocimiento y a través de ejemplos tenemos todas las herramientas para poder hacer todo tipo de informe que nos soliciten. Todo basado siempre en mucha práctica. La siguiente sección es ya básicamente una sección de dudas. Si existiera algún tipo de duda de lo que vimos el día de hoy, por favor, agradecería puedan escribirla a través del chat. Ok, nos consulta Joel Saldaña. Hola, dice buenos días. En una sección anterior alguien comentó que se podían facilitar este documento creado.
y dijeron que mandarían un link donde se estarían los documentos hechos. Ok, básicamente para todo es, por favor, escribir un ticket a soporte en el que indiquen que necesitan la documentación del webinar de Crystal Reports. Les estarán enviando el link. Este es un link hacia un Google Drive, donde está una carpeta comprimida. Y lo que estará sucediendo que hoy al concluir este webinar ya actualizamos esa carpeta comprimida. Y en ese link las personas que ya crearon su ticket pudieron obtenerlo, simplemente vuelven a acceder a ese link y ya va a ser una carpeta comprimida actualizada. Entonces los exhorto a todos, porque definitivamente es mejor ver el ejemplo ahí, por ahí puede servirlo para aspectos de próximos informes. Nosotros también trabajamos así, es decir, cuando un cliente nos solicita un informe, básicamente vamos a nuestro repositorio de ejemplos que hemos tratado previamente y ahí seguro se nos reduce el tiempo, así que les será de mucha utilidad. Ok, nos indica Carlos Martínez, ¿podría repetir la parte donde se hace dinámica la flecha para los diferentes tipos de documentos? Ok, veamos porque todo esto, la magia, vamos a decir, inicia desde nuestro query. Acá tengo nuestro query en ejecución y tratemos de ver lo que está pasando con nuestro query. Por un lado, uso la columna que se llama tipo documento, el cual me sirve únicamente para efectos de visualización. ¿Qué me refiero con visualización? Esto, ¿verdad? El usuario final no entiende qué es la OINB, qué es la ORIN, qué es la... No, ¿verdad? Él entiende una factura, una nota de crédito, una nota de débito. Entonces este campo está pensado en la presentación de mi informe. Ahora bien, agrego una siguiente columna que se llama tabla, porque yo sé que el URL que necesita Crystal, tengo que indicarle la tabla y el documento. Entonces, por eso acá envío la tabla y es acá donde ya aparece descripción, nota de crédito, la tabla ORIN, nota de débito, como ya sabemos, también en la tabla ORIN, entonces es SAP quien detecta ese aspecto, si es factura o nota de débito. Y el campo docente, que sería el importante, porque es la llave de las tablas, en este caso de los documentos de marketing. El docnum es porque el usuario final no entiende qué es el doc entry, es decir, si yo lo veo acá el documento 11, ¿verdad? Probablemente en mi ejemplo no no hay mucha diferencia porque en el query tanto el docnum como el doc entry van de la mano. Sin embargo, las personas que sí usan series de numeración van a notar ese aspecto. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con series de numeración? Para quienes no lo utilizan, voy a crear una serie de numeración para facturas de clientes y entonces a esta la voy a dejar como primario o le voy a llamar, por ejemplo, sucursal, voy a llamar acá, PT, que sea más comprensible. Y le voy a decir que el último número es el 999. Actualizo y voy a agregar una nueva serie de numeración que va a ser FES y eso empieza de la 1000 a la 1099 en otra línea. Este va a ser de la 2000 a 2099. Actualizo y ahora voy a ir a grabar una factura. Todas las que he hecho están a la serie GT, pero ahora creo una nueva. Ahora le voy a decir que es ese. Entonces el número de documento es el 1000. Listo. Entonces esta es mi factura número 1000. Eso es lo que el usuario final ve
Yo vuelvo a ejecutar mi query. Voy a tener esta acá abajo. Aquí sí hay una diferencia. Doc entry 28, doc num 1000. Entonces, siempre es importante manejar este. El doc num va a ser el documento que se ve, que es visualmente ante el usuario final. Sí, SAP tiene las reglas que no se puede repetir, pero técnicamente la verdadera llave de la tabla es el doc entry. Para mi query, como mencionaba, es el doc entry el que tengo que enviar en la flecha de enlace. ¿Sí? Ahora puedo ir a mi crystal. Y voy a ir a la flecha. ¿Sí? No hago nada porque ese es un hipervínculo que solo funciona en SAP. El formato gráfico, hipervínculo. Y aquí está mi vínculo. ¿Verdad? Entonces, lo que yo hacía para tratar de ejemplificarlo era comprender qué es lo que estoy haciendo. Acá básicamente yo reemplazo el nombre de la tabla, entonces OIND. Eso es lo que está haciendo en tiempo de ejecución. Y está cambiando acá por el número de documento. En este caso sería el 28. ¿Sí? Este sería básicamente el link. Esto es lo que necesita. Si yo le dejara este link, de igual manera funcionaría, pero siempre me enviaría, sin importar cuántas facturas tuviese, me enviaría la factura número 28. Ustedes lo pueden verlo un tanto más como si fuesen variables, podríamos decirlo así, por ejemplo. En tabla. Y aquí le vamos a llamar ya. ¿Sí? Y definiría esto como dónde, tabla, ese nombre de la tabla, del objeto SAP a consultar. Ejemplo, facturas, IBM, notas de crédito, y llave es el ID de la tabla. El ID del registro que quiero consultar. Eso básicamente sería la definición. No olvidemos que siempre debemos de basarnos en la documentación oficial de SAP, en este caso, el how-to. Y por acá vamos a tener básicamente entonces aquí tenemos en la sección 2.24, página 29, acá es donde nos explica la funcionalidad de flechas de enlace, pero muy importante que nos está indicando qué tipo de documentos soporta. Acá está el listado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de documento y datos maestros, socios de negocios y artículos. Y en este caso también los objetos definidos por el usuario, los UDOs. La verdad es que con esto consideramos que es muy importante, pero si su informe llevara, por ejemplo, las facturas de anticipo, esas facturas de anticipo no lo va a soportar la flecha de enlace. Entonces, ustedes están haciendo bien el query, la tabla, la documentación es clara y dice que solo este tipo de documentos soporta, para que no vayan a tener problemas o vayan a estar dando batalla y simplemente es, ya SAP lo tiene definido que no va a funcionar. Ok, espero solventar en este caso la duda. Dice, el doc total es el campo que se muestra el total de documento con impuestos, pero ¿cuál es el campo que se muestra el subtotal del documento sin impuestos? Ah, ok.
Bueno, acá básicamente ahí es una consulta en cuanto a dónde estaba almacenada la información, no tanto de Crystal, pero con gusto podemos solventarlo. Veamos entonces una de nuestras facturas, veamos información del sistema y por ejemplo acá tenemos, ni siquiera me dice el nombre del campo. Eso es lo que hacemos muchas veces porque la primera vez que uno trata de hacer esto y simplemente me dice el nombre de variables en la barra de estado, no me dice el nombre de la tabla, a diferencia de estos campos. Acá sí me dice el nombre del campo, pero acá es puras variables. Entonces, normalmente lo que hago para detectar esto es a través del Query Manager, perdón, el generador de consultas. Voy a la tabla, en este caso en mención, que es la ONB, y simplemente utilizo esto y empiezo a buscar acá la descripción que yo necesito. Entonces voy a ordenarlo por descripción y voy a buscar los campos que necesite. Muchas veces lo puedo buscar como total del documento. Entonces por acá empiezo a detectar algunos campos que pueden ser de mi interés. El total pagado, total del documento. Ok, por acá encontré entonces total del documento. Va a estar siempre en moneda extranjera, moneda del sistema. Total del documento. Y tengo que buscar, ¿verdad? Acá un aspecto dentro de SAP para quienes pues incorporan al mundo de SAP o no tienen mucho tiempo de trabajar con ellos. A diferencia de un sistema hecho a la medida que probablemente un proveedor pueda darnos el diagrama entidad-relación, pueda darnos más documentación específica de diccionario de datos y demás, SAP no nos brinda esa información debido a que definitivamente tiene que proteger su funcionamiento. Entonces tenemos que usar algunas otras técnicas, tanto ingeniería inversa, lo vamos a llamar, para lograr obtener la información que necesitamos. Sin embargo, ese tipo de dudas definitivamente pueden utilizar el servicio de soporte para muchas veces esos pequeños tips que quizás ya a través de otros clientes o otras implementaciones nosotros hemos conocido, puede ahorrarle algún tipo de tiempo. Definitivamente hacerles el query, no, eso no es parte del servicio de soporte, pero sí darles una guía en cuanto a qué tabla o qué campos podrían usar. Eso sí, podemos hacerlo con mucho gusto. Sin embargo, es parte del conocimiento dentro de SAP. Sí toca escarbar un poco, le vamos a llamar. Definitivamente para conocerlo mejor tenemos que hacer este tipo de búsquedas. Y en este caso vamos a buscar, por acá debería estar el importe. Ok, tengo por ejemplo el impuesto total. Entonces, acá hay varias maneras de determinarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables que entran en función? Veamos, tenemos el total del documento, tenemos el impuesto, tenemos también, podría existir una retención, podría existir también un descuento, podría existir también un anticipo total. Entonces la manera de determinar esto debería de ser de acuerdo a todas estas variables, si tengo retenciones, si tengo anticipos, si tengo descuentos. Pero ahorita en este ejemplo sería el total y el impuesto. Yo ya tengo estas variables. Entonces la que definitivamente voy a usar es hacer una resta. Los total menos Batson. Y lo voy a llamar a su total. Luego ya voy a agregar el impuesto total y el total. Y solo le voy a agregar acá entonces la llave. Y voy a agregar también ok, entonces antes de, en este caso cuando estoy conociendo, explorando de dónde voy a obtener mi información, sí tengo que hacer este tipo de queries para entender qué está pasando y validar que la información la voy a obtener del lugar adecuado, como mencionaba. Entonces acá dice 877, este es mi impuesto total, vamos a verlo.
177.68. Vamos a ver este otro. 1156.25. Ok. ¿Y eso por qué? Porque, como mencionaba, no vi acá ningún campo, no encuentro ningún campo que me indique el total antes de todo esto. ¿Sí? Entonces, al no tenerlo, claro, si SAP lo tuviese guardado en esa tabla, excelente, no tendría que hacer este, pero no lo tiene, entonces tengo que hacer esta resta. Y como mencionaba, dependería también si tenemos retenciones, si tenemos anticipos, vamos a tener que hacer una fórmula para todo esto. ¿Ok? Bueno, siendo así, no queda más que darles las gracias. Esperamos que este grupo de webinars, que fueron 3, que es Crystal Reports desde cero, como mencionaba, hemos transmitido todo el conocimiento. Todos estos temas son los necesarios para hacer cualquier tipo de informe. Esperamos su retroalimentación y que por ahí nos puedan contar los informes que están realizando para su organización, cómo les ha ayudado. Ese es el principal objetivo y claro, para todos ustedes como profesionales nos gustaría mucho que definitivamente su conocimiento en Crystal haya podido avanzar. De igual manera, Integra siempre está a las órdenes para poder hacer informes que ustedes necesiten, es decir, bajo una modalidad del departamento de consultoría, con mucho gusto se les puede apoyar a través del departamento de soporte, solventando las dudas que puedan existir. Y en este caso, si en algún momento también se imparte un curso en oficinas, ¿verdad? También tenemos esa modalidad, pero esperamos que a través de este webinar todo ha estado muy bien. Les deseo un muy buen día a todos y invitarlos al siguiente webinar que inicia el 4 de septiembre.